leyendo esta palabra y la verdad es que es una palabra que edifica mucho mi vida, porque uno de los deseos del Señor es que vivamos en la libertad de Él, amén. Y este mes estamos hablando acerca de la libertad, es la serie que estamos hablando, pero yo quiero compartir contigo un tema que es la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. ¿Cuántos de acá conocemos cuál es la voluntad de Dios? Ese silencio me gusta, porque yo así me sentía. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de alguien que tiene un pensamiento mucho más alto que el nuestro. Su misericordia es mucho más grande, su amor, Él es amplio, es muy, muy difícil que nosotros podamos entenderlo. Su manera de pensar nos confunde, porque nuestro Dios es soberano, es poderoso, es el creador del cielo y de la tierra, todo lo que existe. Nosotros entendemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande. Entonces, cuando yo hablo de la voluntad o estaba estudiando, yo me sentí por un momento de esa forma, una forma donde yo decía, Señor, tienes que hablarme a través de esta palabra para que yo pueda transmitir tu mensaje y tu iglesia lo pueda entender de la manera como tú me lo vas a dar a mí. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Quiero que escuches esta palabra. Este versículo habla de una forma donde cada parte, cada letra escrita en esta palabra nos habla qué es, quién es Dios, qué es lo que Él quiere para tu vida, por qué tú estás acá, por qué te diseñó, de dónde tú vienes. Porque cada mensaje que está escrito acá es donde Dios puede revelar lo que está en su corazón hacia la vida de todos los que estamos acá ahora presentes. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Dale un aplauso, Señor, por esta palabra. Cuando yo leo este capítulo, recuerdo mi vida fuera de todo el propósito de Dios. No porque Dios no tenga propósito con cada uno de nosotros o no tenía propósito conmigo, sino que yo no podía dimensionar todo lo bueno, todo lo agradable que Dios tenía para mi vida. En el 2005, y eso es lo que me remontaba en esta semana, porque en el 2005, de julio 30, yo cumplo mis primeros 18 años de haber venido a este país. Fue un tiempo donde
Todavía sigo joven, pero fue hace bastante tiempo atrás. Y cuando yo vengo a este país, vengo sin sueños, vengo sin meta. Porque aparte de que no quería venir a este país, vengo como quien dice, no tengo opción. Pero cuando yo vengo a este país y dentro a este país, Dios vino y tocó mi vida años después, cuando yo conocí a esta bella mujer que está ahí, que es mi esposa, ¿verdad? Yo sé que me la conoce. Y comienza Dios a trabajar con ella y conmigo, y pasamos por muchas dificultades. Cuando yo veo eso, me doy cuenta de que mi vida ya había estado escrita en las manos de Dios. Cuando este versículo lo leo, y lo puedo leer muchas veces, y Dios me puede hablar de diferentes maneras, porque me doy cuenta de que Dios es un Dios que pensó en mí desde el momento que yo nací, o desde el momento que fui engendrado en el vientre de mi madre. Entonces, cuando yo veo los planes o lo que Dios me ha permitido hacer, me doy cuenta de que nada de lo que yo pudiera haber hecho, o nada de lo que ahora yo soy, o lo que hago, o lo que voy a hacer, pudiera hacerlo si no fuera por la absoluta voluntad del Dios al cual yo sirvo. Porque Él es el que me permite a mí hacer todas las cosas. Porque el amor que Dios tiene para mi vida es la causa por el cual Cristo tuvo que poner sus manos en la cruz y dar su vida para que yo recibiera los beneficios, y el que fuera beneficiado fuera yo, y toda la bendición que ahora puede estar en mis manos es porque alguien pagó por mi vida. Es porque alguien dio su vida en esa cruz. Es porque la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, por Él puedo yo recibir toda la bendición que ahora yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que este versículo me habla? Es que Dios es un Dios de planes y de propósitos. No es de coincidencias. No es que se resbaló algo y tú apareciste. No es que algo pasó nada más entre tu papá y tu mamá y tú fuiste engendrado. No, en el corazón de Dios ya estabas tú diseñado. Él te diseñó con propósito, con autoridad, con poder, haciéndote parte del cuerpo de Cristo. Por eso que estás sentado tú, y a lo mejor tu mente está divagando. Yo he venido aquí nada más a ver que hablan, qué es lo que predican, pero en el corazón de Dios te ve como hijo, te ve como un hombre en victoria, te ve como un hombre que va a levantar su familia, te ve como una mujer que es una mujer que no solo pelea por sus hijos, sino que tiene autoridad porque eres parte del cuerpo de Cristo. Son las cosas que nosotros vamos viendo cómo Dios piensa, a diferencia de cómo nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es errónea, nuestra voluntad nos lleva a destrucción. Más sin embargo, la voluntad de Dios, esa te tira más allá de donde tú puedes imaginar que puedas llegar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena y es agradable para nuestra vida. Es porque el Señor te escogió antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera hecho. Antes de que Él pusiera las lumbreras, antes de que Él le pusiera términos hasta donde el mar iba a llegar, antes de que Él pudiera crear al primer hombre y la primera mujer, ya estabas tú en el corazón de Dios. Ya Dios ya te había diseñado, como dice la palabra, y en tu libro estaban todas las cosas que iban a hacer para mí. Las manos gloriosas de ese Dios eterno diseñó tu vida con propósito para ti. En pocas palabras, no es que eres cualquier persona, mi amado hermano. Estás en el corazón de Dios. Los ojos del Eterno están sobre tu vida. Donde tú andas, donde tú caminas, donde tú te mueves. Por eso que tú no puedes dejar que las circunstancias definan quién tú eres, o los problemas definan quién tú eres, ni las finanzas, ni las cosas que puedes estar pasando ahorita en este momento, sea bueno o malo, no te definen. Quien te define es el Señor, porque no estás basado en las circunstancias del mundo, estás basado en el propósito del Dios Todopoderoso. Es el Dios de tu vida, es el Dios que quiere una relación genuina contigo. Es el Dios que ha estado tras tus pasos, porque aunque tal vez tu voluntad no ha sido buscar a Dios, pero su voluntad ha sobrepasado tu voluntad, y es por eso que has visto su misericordia, aun cuando has fallado, aun cuando pecas, aun cuando eres infiel, aun cuando no piensas en servirle. Él ha estado ahí fiel para tu vida, porque no importa lo que tú pienses, es lo que Él ya diseñó. Pero sí quiere Dios que entendamos eso. Si Dios quiere de que dobleguemos nuestra voluntad, si quiere Dios de que nosotros aprendamos a obedecerle, a que nosotros aprendamos a buscarle como Él desea que le conozcamos.
Porque es bien necesario, mi amado hermano, porque una de las cosas que dice esta palabra es: y nos apartó para santificarnos, nos apartó para que fuéramos santos. ¿Y cómo vamos a poder nosotros conocer a Dios y su grandeza y su voluntad si todavía estamos atados al mundo? ¿Cómo vamos a aprender a conocer ese Dios soberano y que nuestra relación sea pero tan profunda con Dios si todavía hay limitantes que nos dividen entre Dios y nosotros? Porque si yo quiero caminar un pie con Dios, pero un pie en el mundo, Dios no puede caminar conmigo, porque Él no puede caminar con alguien así. Yo tengo que doblegar mi voluntad, decirle: Señor, donde yo ande, yo sí quiero caminar contigo, y me despojo, Señor. Tú me conoces, me desnudo para que seas tú limpiándome. Quítame mi voluntad, Señor, para poner la tuya. Necesitamos entender esta palabra. Necesitamos entender de que fallamos. Necesitamos entender de que pecamos. Necesitamos entender de que Dios nos quiere apartados para Él. Pero yo sé que muchos han de estar diciendo: pero es que tan difícil que es dejar de pecar. Mi amado hermano, la fuerza del Espíritu Santo nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. No es con nuestras fuerzas. Por eso que cuando yo quería venir a la iglesia me costaba. Y mi esposa me invitaba y nos decía: mira, yo conocí al Señor, y cuando yo conocí al Señor, yo le dije: Señor, mándame un hombre que te sirva, un hombre que te ame incondicionalmente. Y le manda a este hombre que no era nada que ver. Y entonces ella dijo: hoy sí me di en la torre, dijo, con este hombre. Pero qué bueno es la voluntad de Dios, mi amado hermano. Porque yo estoy acá parado por la pura voluntad de Dios, pero alguien se paró por mí primero para clamar por mí. Por eso que cuando tú doblegas tu voluntad a Dios, Él se encarga de todas las cosas. Dios lo que necesita es tu corazón, que tú te doblegues, que tú entiendas de que tu voluntad no te va a llevar a nada más. Sin embargo, la voluntad de Dios, ese es el diseño que Dios ha determinado para tu vida. Ahí es donde tú puedes recibir la bendición completa que Dios tiene preparado para ti. Ahí es donde tú puedes recibir todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. Pero tiene que haber una separación entre las cosas que no dejan a Dios que Él haga su voluntad, y las cosas que Dios ya tiene preparado en su perfecta voluntad. Romanos capítulo 12, verso 2. Y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En pocas palabras, tiene que haber un cambio de mente. Y cuando tu mente es cambiada, tu dirección, tus pasos, todo lo que haces también es cambiado juntamente con Él. Por eso que cuando tú ves que aunque tu corazón tenga deseos de muchas cosas, aunque tú desees todo lo bueno, aunque te esfuerces, aunque trabajes, puedes trabajar los 7 días de la semana y puedes quebrarte la espalda, y tú puedes ver que tus finanzas no se mejoran, y luchas y te puedes ir de rodillas muchas veces y pedirle al Señor: Señor, cámbiame a este hombre, o el hombre que diga: cámbiame a esta mujer. Pero no has doblegado todavía tu voluntad a Dios, no vas a ver resultados. Puedes hacer lo que tú quieras, pero con tus fuerzas no vas a ver resultados. Y la voluntad de Dios es que te vaya bien. La voluntad de Dios es que su presencia mora en tu casa. La voluntad de Dios es que tus hijos sean cautivados por ti, para que tus hijos puedan crecer y ver en ti el padre que Dios ha diseñado, la madre que Dios ha diseñado. Tú tienes que modelarle la vida en Dios a tus hijos, porque esa es la base que va a mantener tus hijos de pie. Por eso que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero para que la voluntad de Dios se haga vida en nosotros, tiene que haber un cambio de mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Pero la única forma que puede ser renovada es cuando yo me rindo delante de Dios y le digo: Señor, cámbiame tú. Ahora yo sé que yo no puedo con mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque
Porque Dios no es un Dios que arbitrariamente te va a meter su voluntad. No, Dios no es así. Dios no opera de esta manera. Por eso está la voluntad permisiva de Dios. Está contraria a su perfecta voluntad. Pero Dios te permite ciertas cosas. Y Dios no va a venir a violentar tu manera de pensar. Tú puedes decidir hoy seguir al Señor, como puedes decidir mañana alejarte de Él. Y Dios va a seguir su misericordia buscándote, pero no te va a violentar. Pero el Señor no te va a traer a la fuerza. ¿Por qué? Porque su amor es ágape, es incondicional. Tú tienes que amarlo a Él de la misma manera. Por eso que Jesús decía, no me amaste vosotros a mí, sino que yo os amé primero. El Dios soberano nos vino a buscar a través de Jesucristo. Su amor es incondicional, pero no va a violentar nuestra manera de pensar o nuestras decisiones. Y hay decisiones donde nosotros tenemos que tomarlas. Hay momentos donde Dios no va a meter su mano para cambiar el rumbo del camino que tú quieres tomar. Por eso que cuando Dios le habló a Israel, le dijo, aquí te pongo entre la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Y después le dijo, y escoge pues para que puedas vivir tú y tu descendencia. En pocas palabras, Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de bien. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que quiere estar involucrado en tu casa, en tu trabajo, en todo lo que tú tienes. Dios quiere estar ahí para que tú veas cuán grande es el amor con el cual Dios te ama. Por eso tú puedes ver por qué te ha ido bien muchas veces. No te ha ido bien solamente por tus méritos o por tu esfuerzo, aunque Dios te ha ido bien porque hay una ayuda de Dios para tu vida. Que aunque tú fallas, Él se mantiene siempre fiel. Cuando tú ves la creación y tú ves que Dios creó a Adán y a Eva, y dice la historia de que Abel le dio ofrenda a Dios y Caín igual, pero la ofrenda de Abel fue más bien vista delante de Dios. Y Caín se llenó de envidia y de enojo y trajo a su hermano al campo y lo mató. ¿Podía Dios meter su mano y no permitir que Abel muriera? Sí, podía. Que Abel muriera. Sí podía. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él no va a cambiar el corazón de los hombres de esa manera. Tiene que haber una voluntad. Aunque su misericordia no se aparta. Por eso es que tú no puedes medir lo bien o lo mal que te va. Tú no puedes medir que esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Números capítulo 14. Verso 27 al 35 dice esto. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, las quejas de los hijos de Israel? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que yo os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y morirán. Cuando yo leo este versículo, me doy cuenta de cómo Dios amaba a Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, el deseo de Dios era
meterlos a la tierra prometida. Pero cuando ellos iban pasando por el desierto, Israel no entendió lo que había en el deseo del corazón de Dios, porque no entendió la voluntad de Dios. Entonces Israel comenzó a murmurar y comenzó a decir: allá cuando estábamos en Egipto comíamos mejor, allá teníamos todo, allá teníamos aquellas grandes cebollas que teníamos y aquellos melones y aquello. Israel comenzó a decir todas las cosas que ellos quizás ni siquiera tenían. Pero cuando Dios escucha a Israel hablando de esa manera, Dios cumple la palabra de Israel. Israel dijo, Dios le dijo a Moisés que el Dios que nos ha traído al desierto nos ha traído aquí para que muramos en el desierto. Las palabras que Israel dijo son las palabras que se cumplieron en ese desierto. Y lo que pasó en ese momento es que cuando Israel dijo y nos trajo para que muramos, entonces Dios le estuvo diciendo a Moisés en esta palabra: así como ellos han hablado, así haré entonces. Pero ya no serán 40 días, sino que serán 1 año por cada día que ellos estarán ahí en el desierto. Y no los dejaré de entrar al lugar donde yo había predestinado entrar. Mi amado hermano, así muchas veces estamos nosotros peleando con Dios con nuestra voluntad. Y la voluntad de Dios todavía es mucho más grande de lo que Israel estaba pasando en ese momento. Porque Dios los iba a entrar a una tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, a nosotros nos tiene una tierra eterna. Una tierra donde nosotros vamos a morar eternamente con Dios. El deseo y la voluntad de Dios está mucho más mayor de lo que Israel perdió. Aún así nosotros podemos perder la voluntad de Dios por no entender qué es lo que Dios quiere y hasta dónde Dios nos está llevando. En el desierto vas a encontrar dificultades, en el desierto vas a pasar muchos problemas, pero Jesús dijo algo: si en el mundo tendréis mucha aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tú tienes victoria en Cristo Jesús. Tú tienes un Dios que camina contigo. El problema es que cuando estamos en el desierto no nos damos cuenta para dónde Dios nos quiere llevar y comenzamos muchas veces a bajarle al camino o al paso que llevamos, y muchas veces retrocedemos. ¿Cuántos retroceden muchas veces de servir al Señor? ¿Cuántos retroceden de la búsqueda que deben de tener? Y es cuando más tenemos que buscar al Señor. Y el pueblo de Israel murmuraba en el desierto. Mi amado hermano, nosotros no estamos para estar discutiendo en lo que Dios está haciendo. Si Dios te ha llevado al desierto en este momento, dale gloria a Dios, porque Él sabe qué es lo que va a hacer con tu vida. Y cuando tú pases por el desierto, la gloria postrera será mayor que la primera. Es el Dios que tiene todo control sobre nuestra vida. A lo mejor ahorita estás pasando un momento difícil, dale gloria al Señor. A lo mejor estás pasando un momento familiar, dale gloria a Dios. A lo mejor no hay nada muchas veces en la refrigeradora, dale gloria a Dios. A lo mejor tus hijos se han levantado contra ti, dale gloria a Dios. O a lo mejor la enfermedad ha tocado tu vida, dale gloria a Dios, porque ese Dios soberano no se va a olvidar de ti. Cuando tú lo honras, Él también la honra va a venir de regreso. Él es fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero, mi amado hermano. Dios no se ha desatendido de nosotros. Él ha estado pendiente en cada etapa de nuestra vida. ¿Tú crees que a Dios se le escapa la situación por la cual tú estás pasando ahorita? No. Los ojos soberanos de Dios están en todas partes. Y todas las cosas son permitidas. Por eso que la palabra dice que todas las cosas obran para bien. A Dios no le sorprende nada. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Por eso que no es la circunstancia la que debe de definirte. No es que también te vaya, tampoco eso no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Yo conozco mucha gente que les está yendo muy bien, mucha gente, y que no buscan a Dios ni le honran, pero eso no significa de que Dios esté involucrado con ellos. Dios no tiene problema para prosperar a quien sea. La Biblia dice que el sol que tú ves
sale para justos e injustos. Pero Él no puede dejar o parar que ese sol salga por aquellos porque le aman. Por eso Él sale que ese sol salga. La lluvia que tú ves, Él no la va a parar porque hay muchos que le aman. No es eso lo que define la voluntad de Dios. No es cuánto puedas tener lo que define la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mucho más que eso. La voluntad de Dios es que estés comprometido con Él y como Él está comprometido contigo. Que camines con Él en todo tiempo. Que tu relación sea tan profunda que Él hable contigo y tú con Él. Que cuando estés pasando por momentos difíciles, tú no vayas poniendo tu fe en el hombre. Que cuando estés por momentos de desesperación, no es el hombre que te va a sacar de eso. Que cuando estés pasando los momentos difíciles, vayas delante de aquel que todo lo puede. Que cuando no haya nada en tu economía, tú puedas decir: yo sé al Padre al cual yo creo, que es el dueño del oro y la plata, el dueño del universo. Y yo sé que Él es el que provee todas las riquezas en gloria. A Dios nada le cuesta cambiar el rumbo de nuestra vida, porque Él es poderoso y es soberano. Por eso que cuando Israel le falla a Dios, me sorprende cómo es la voluntad de Dios que sobrepasa nuestra voluntad. Que tú y yo podemos fallarle. Y no digo que es bueno, porque no es lo correcto. Debemos de pelear cada día por hacer la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que veo que Dios es un Dios tan misericordioso, que cuando Israel peca contra Él, Israel pudo haber sido apartado o sacado de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios no lo sacó y tuvo el cuidado de Él, aun cuando Israel le falló en murmuración. Porque esos 40 años no les faltó el pan ni los cuidados de Dios. Deuteronomios capítulo 8, verso 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se hinchó en estos 40 años. Yo no sé tú, pero yo he sentido los cuidados de Dios. Cuando pasó la recesión en el 2010, creo que fue como en el 2010, pero comenzó en el 2009. Yo recuerdo de que me quedé sin trabajo. Yo y mi esposa ya estábamos juntos, pero no estábamos casados. No buscaba al Señor tampoco todavía. Recuerdo que me fui a Baltimore a buscar trabajo. Y cuando llego allá y toco las puertas a la compañía que antes yo trabajaba, me dijeron: no estamos agarrando a nadie, no te podemos agarrar. Estaba un momento difícil también económicamente. Pero en ese momento, cuando yo salgo de ese lugar, en la calle pasó un americano y me dice: hey, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le dije: ando buscando trabajo. Súbete, me dijo. Yo me subí a ese carro y comencé a trabajar ahí con él. No me dijo cuánto me iba a pagar, no me dijo nada. Yo andaba buscando trabajo. Esa es la compañía para la cual yo sigo trabajando hoy. Cuando yo leo esta palabra, me doy cuenta cómo Dios ha tenido misericordia y su voluntad no se apartó de mí. Es porque si Dios comenzó algo, lo va a terminar con. Yo no sé qué tan cercano o lejano tú has estado a Dios, pero Dios ha estado ahí contigo. Dios no ha dejado de bendecirte.
Pregúntate tú a ti mismo, ¿cuándo te ha faltado la comida? ¿Cuándo te ha faltado el techo? A lo mejor te la has visto en momentos difíciles, pero sí o no que Él ha estado ahí pendiente. Y hay momentos que a lo mejor has sentido que tú oras y nadie responde, pero Él ha estado ahí contigo. Él no se ha apartado. Ese es el momento muchas veces donde nosotros sabemos que dependemos de Él más que nunca. Pero lo que Dios quiere es que entendamos es que Él quiere una relación continua, genuina, que su voluntad es agradable, perfecta, es buena, y que no se ha apartado de ti, porque esa voluntad se llama Espíritu Santo. Por eso es que el Señor decía: no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu de mi Padre, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda justicia y a toda verdad, y les hará saber de lo mío, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Tú tienes el regalo más grande de Dios, que es su presencia misma, que está presto y te ama cuando tú vienes delante de Él. Pero tú tienes que poner tu corazón y decir: ¿qué pues haré? ¿Seguiré como yo quiero caminando y haré las cosas a mi voluntad, o haré las cosas a tu voluntad como tú deseas? Dios te pone ahora entre el camino que tú tienes que decidir, y que solamente tú tienes que decidir. Y tú puedes salir ahora de esa puerta y decir: no, yo no estaba preparado. Mi amado hermano, nunca se está preparado. Nunca se está preparado. Al cielo pongo por testigo, dijo el Señor. Al cielo pongo por testigo de lo que Dios te hizo el llamado, que Dios te está llamando, y que ahora tú tienes que decidir. Dios no va a violentar tu manera de pensar, aunque no es esa su voluntad. Yo sé que esta palabra ha tocado tu corazón, porque tú y yo estamos más que necesitados de Él. Si una de las cosas que yo me doy cuenta cada día es que yo no puedo vivir sin su voluntad. Porque el día que yo trato tal vez de hacer o seguir las cosas a mi manera, me doy cuenta cómo las cosas no comienzan a ir bien. Y tengo que volver a encarrilarme. Y mi guianza es Él. La brújula de mi vida es Él. Su palabra me dice por dónde yo debo ir. Tú has venido hoy en esta tarde porque Él te diseñó, Él te creó, Él trazó esta línea de tiempo entre tú y Él. Él te citó hoy en esta tarde. Él te llamó con misericordia, con lazos de amor. Es el Dios que te amó, es el Dios que te ama, y es el Dios que te seguirá amando.